Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Señor, Padre, podamos tener tus pensamientos, Señor, y agarrarnos de tu palabra, que es la que nos soporta y nos sostiene. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues, dígale al de junto, qué bueno que estás aquí tan cerca de mí, dice la canción. Siempre que tengamos alguna situación, yo en esta semana pensaba en algunas situaciones y que hemos tenido también como familia, y te pones a orar y todo, y vas a la palabra de Dios y digo, Señor, háblanos, ¿no? Y a veces parece que dices, pues Señor, estás tan angustiado, tan desesperado, que como si no llegara la respuesta. Pero si permaneces en la palabra, si permaneces ahí, llega el momento y Dios te habla. Y esa palabra que Dios te habla viene y alimenta tu corazón, y como que toda la tormenta que había alrededor, esa palabra asienta la paz de Dios sobre tu vida y corazón. Entonces es muy importante, ¿sí? Lo que nos va a sostener es Dios, ¿verdad? O sea, de lo que nos podemos agarrar es de lo que Él ha dicho, porque lo va a cumplir. Entonces, agarre esa palabra, ¿sí? Agarre esas promesas, eso que Dios ha hablado. Y viene eso, y si usted le pide al Señor, de veras que Dios nos habla y Dios nos conforta, ¿sí? Porque es lo único eterno, lo único que tiene verdadero soporte. Todo lo demás puede prevalecer o se puede desbaratar, pero de lo que nos podemos agarrar es de lo que Dios dice. Que sus palabras nos dan vida, sus palabras nos vivifican, como cantábamos, ¿no? Y podamos hacerlo así, ¿verdad? Y en ese momento todo esto que estamos aprendiendo de renovar la mente, tenemos que ponerlo en práctica. Porque todos pensamos negativo, ¿verdad? Siempre es la tendencia natural, y el enemigo viene como un río, pero dice la palabra que el Espíritu del Señor levantará bandera. O sea, a ver, tranquilo, ¿no? Que hay que establecer en nuestra mente y en nuestro corazón los pensamientos de Dios, ¿sí? Siempre, porque si no, pues vamos a permitir otros pensamientos, y eso nos va a traer solamente angustia, preocupación, miedo, etcétera, ¿no? Y vaya, todos estamos en eso, ¿verdad? En diferentes situaciones, ¿sí? Juan 15:8, por favor. Ahorita vamos a seguir la siguiente parte de Romanos. Estamos hablando cómo vivir la vida cristiana con un entendimiento. Así que le animo a si tienen que anotar, pueda anotar, ¿verdad? Porque de lo que oímos, dicen por ahí que retenemos muy poquito, ¿verdad? Así el humano, ¿verdad? Lo que vemos retenemos mucho, mucho más. Pero nos ayuda también cuando lo escribimos a retener un poquito más, ¿sí? O a recordar por lo menos las escrituras. Dice Juan 15:8-10. Usted conoce toda esta porción. Dice: en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho, ¿qué? Fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Sí? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros glorificamos a Dios, quiero empezar con esta escritura antes de ir al otro, cuando llevamos fruto, ¿verdad? ¿Y cómo es que llevamos fruto? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿sí? Y el fruto se manifiesta en nuestras acciones, en nuestra conducta, ¿verdad? Porque cuando la vida de Dios está en nosotros, esa vida tiene que brotar tarde que temprano. Si hay bondad en nosotros, tarde que temprano, ¿qué va a brotar? Bondad. Si hay maldad, ¿qué va a brotar tarde que temprano? Lo que hay en el corazón del hombre es lo que va a brotar. Entonces, aquí nos habla todo este capítulo de Juan 15 de que Él es la vid, nosotros los pámpanos o las ramas y que estemos apegados a Él, ¿no? Pero dice que en esto es glorificado el Padre, en que nosotros por nuestras acciones, ¿verdad? El fruto del Espíritu que vemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, ¿sí? O sea, ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Y andar en esas cosas. Efesios 2:8, lo quiero leer también, porque habla de cómo tenemos que ir en esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios o gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿verdad? No fuimos creados para andar en tinieblas, sino para andar en luz, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es necesario renovar nuestra mente y recordar que Dios quiere que demos fruto y que andemos en esas buenas obras que Él ya preparó de antemano para nosotros, ¿verdad? Romanos 12, vamos a seguir con la porción que estábamos. Romanos 12, versículo 4, vamos a leer el 4. Hay diferentes cosas, después de que habla del cuerpo, hay diferentes cosas que Dios nos empieza a marcar, ¿sí? Porque es bonito cuando dices, pues ten fe, ¿verdad? Y la fe, y eso es parte del evangelio, ¿sí? Pero cuando Dios es más específico, dice, en esto tienes que hacer esto, en lo sencillo, ¿sí? En lo cotidiano es donde vivimos el cristianismo. Porque a veces decimos, no, sí, pero ¿a qué horas lo aterrizamos? Lo aterrizamos con nuestros hechos. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones o gracia de Dios, diferentes dones, según la gracia, ¿sí? Que quiere decir el poder para poder hacerlo, o el favor de Dios, que nos es dada. Si el de profecía, ¿sí? El que publica el consejo de Dios se refiere, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad o generosidad. El que preside o dirige, con solicitud o con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría, ¿verdad? Y nos empieza a hablar de lo que es el cuerpo de Cristo, que en alguna ocasión anterior hablamos. Ahorita no vamos a hablar de eso, ¿sí? Y nos sigue exhortando hacia adelante, ¿sí? Vamos a verlo. Dice, el amor, como dice, sea sin fingimiento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que recordar. Quiere decir,
sin hipocresía. ¿Sí? Entonces Pablo viene y dice, a ver, ¿no? Renueva tu mente. Sí, renovamos nuestra mente, ¿verdad? Somos un sacrificio vivo. Y Dios dice, pero es para esto. ¿Sí? El amor sea sin fingimiento, o sea, sincero, ¿verdad? Sincero. ¿Sí? Sin máscara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amamos sinceramente? Dile al de junto, ¿ama sinceramente? No a todos. A los que nos aman, pues no hay problema, ¿verdad? Es bien fácil. Pues o sea, hasta los que no conocen a Dios demuestran amor. Pero al que no te quiere tanto, ay, ¿verdad? Al que te quiere ver, pero en otro lado o lejos, ¿sí? Tenemos también que nuestro corazón, aquí donde morimos, por eso dice, mi Padre es glorificado en que lleven fruto y así sean mis discípulos, ¿verdad? Por medio de esto. Dice, el amor sea sin fingimiento, ¿sí? Sin fingimiento. O sea, no amamos por conveniencia, ¿verdad? Ah, pues entonces yo amo por esto, porque recibo algo a cambio. No, tengo que amar, dar como, esa palabra amor viene de ágape, que es el amor de Dios. No está hablando de un amor filial, o sea, de hermanos, sino está hablando del amor que Dios nos da. De esa manera, ¿sí? Así tenemos que dar el amor. Y después nos dice, aborreced lo malo, el pecado, ¿sí? O sea, aborrecer significa, viene una palabra que significa detestar absolutamente, ¿sí? ¿Qué tal cuando algo sale en la tele que sabemos que no tenemos que ver? Pues porque pues salen muchas cosas, ¿verdad? Y con nuestros ojos decimos, ay, pues yo ya estoy santo, ¿verdad? Ya soy sanfallo, ya, o sea, ya no necesito. Tenemos que guardar, ¿qué? Aborrecer, o sea, está hablando Pablo de que tengamos la misma actitud que tuvo Jesús ante el pecado y que tiene Dios. O sea, aborrece lo malo, eso es maldad, no vamos a participar de lo malo, ¿verdad? Entonces, si algo no tengo que ver, hoy se le llama que religioso, que exagerado, que así te dicen, a mí me lo han dicho. Yo digo, bueno, por guardar tus ojos en santidad, ahora eres exagerado, por no ser permisivo con tal o tal situación, ¿no? Ahora se le dice balance, es que hay que darle balance a las cosas. No, a ver, no te confundas. Una cosa es el pecado, una cosa es lo que está bien y otra cosa es lo que está mal, ¿sí? Nada de balance. Balance no es aceptar o ser permisivo con lo que no es correcto, ¿verdad? Si en casa a tu hijo le están dando una mala influencia, ¿verdad? Tú como padre ves, ¿sí? No vas a decir, pues hay que ser balanceados, ¿verdad? No, tú rápido saltas esa situación y dices, pues no, ¿verdad? Entonces, Dios detesta lo malo, ¿verdad? ¿Sí? Detesta lo malo. Entonces, esa tiene que ser la misma actitud en nosotros, ¿sí? Y cuando aún algo no está bien en nosotros o en otros, ¿sí? Poder con amor animarnos y decirle, oye, ¿verdad? Eso no está bien, ¿sí? Entonces dice, aborreced lo malo, ¿sí? Y después nos dice, seguid lo bueno, ¿sí? Que viene de la palabra colao, que significa como la cola, como el pegamento, pues, cementar, es decir, seguir, o sea, pégate a lo bueno, o sea, férrate a lo bueno, ¿sí? Síguelo, es lo que está hablando. O sea, no solo tienes que aborrecer lo malo, sino tienes que abrazar las cosas de Dios, ¿sí? O sea, no sé si lo han visto, pero está tremendo el pecado allá afuera. Siempre lo ha estado, pero cada vez, o sea, está
increíble, a veces no vemos la realidad nosotros, ¿sí? Y qué bueno, no tenemos que participar ni de hablar de lo que ellos hacen, dice la Biblia, pero tenemos que estar conscientes que tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno, ¿sí? Amaos, después dice, los unos a los otros con amor fraternal o de hermanos, ¿verdad? Ya dice el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, ¿cómo a qué? Hermanos. ¿Cómo amas a un hermano? O sea, así de carne. Pues tienes un amor, ajá. Aunque se equivoque, ¿qué dices al final? Es mi hermano. No que lo consienta, pero es mi hermano. O sea, puede haber restauración, puede haber perdón, porque es mi hermano, ¿sí? Entonces, amamos a los demás con esa oportunidad, porque a veces decimos, no, pues ya se equivocó mi hijo, ¿verdad? No, o sea, yo tengo que amarle, ¿sí? Y ahí es donde viene parte, es el perdón, ¿sí? A veces las cosas no, o sea, de todas maneras tenemos nosotros que estar en ese amor. Parte del amor es el perdón. En cuanto a honra, dice después, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿sí? En mexicano, no ser egoístas, ¿verdad? ¿Cuántos somos egoístas? Bueno, nada más yo, ¿verdad? Muchas veces somos egoístas, ¿verdad? Aunque digamos lo contrario. Tenemos intenciones egoístas. El mío, ¿verdad? Ajá. Mi tiempo, mi espacio, yo sé que hay que ser sabio con todo eso, pero a veces es el egoísmo, tendemos a eso. Entonces, Pablo aquí nos dice, no, la manera de vivir la vida cristiana es no dar lugar al egoísmo. Dice, prefiéranse los unos a los otros, ¿sí? Entonces, esas son características que tiene que haber en nuestra vida, que tiene que haber en nuestra familia, que tiene que haber en la iglesia, que tiene que haber entre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si en tus hijos, por ejemplo, yo que tengo 2 hijos, veo que les digo, no seas egoísta, ¿verdad? No le estás dando a tu hermano, o sea, luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego tenemos que corregir, ¿sí? Pero igual yo tampoco tengo que ser de esa manera, ¿sí? Entonces es buscar lo nuestro, ¿sí? Y eso tiene que ver con no estar dispuestos a dar, ¿sí? En todas las áreas, ¿sí? No estoy dispuesto a dar. ¿Por qué? Porque aquí, es mío, ¿no? Después nos dice, en lo que requiere diligencia o solicitud, no, ¿cómo? Perezosos, ¿verdad? Viene de una palabra que significa negligente o tardo, ¿verdad? ¿Sí? Hay cosas que requieren ¿qué requiere diligencia en nuestra vida? En general, todo, ¿no? ¿Sí o no? Requiere diligencia como crías a tus hijos, tu matrimonio requiere diligencia, tu trabajo requiere diligencia, la crianza de los hijos requiere, en todas las áreas, la iglesia requiere diligencia. Tenemos que aprender a ser cada vez más diligentes, ¿sí? Entonces, o sea, solícitos, ¿verdad? No descuidados, decir, ay, pues ya ya y luego, ¿verdad? Y ya se nos pasa el tiempo si no somos diligentes, ¿sí? Entonces,
Dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿verdad? ¿Verdad que a veces tenemos etapas donde no queremos, pero nada, ¿verdad? Hacer nada. ¿Sí? En cuanto a buscar a Dios, ¿cómo tenemos que ser? Diligentes, ¿sí? O sea, solícitos. Y eso va a requerir un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo, ¿sí? Esforzarse significa hacer con tu fuerza más de lo que has hecho antes. Ayer estábamos mi esposo y yo orando en la semana y decíamos, tenemos que esforzarnos, tenemos que, si estamos orando, tenemos que tomar más tiempos de oración. Eso es esforzarte, por ejemplo, ¿sí? Usas tu fuerza para como ensancharte, ¿no? Para ir más, si estamos haciendo esto, tenemos que ir más allá, que hacerlo, ¿sí? Porque queremos ser diligentes y no perezosos. Después dice, fervientes, ¿en qué? En espíritu, o sea, anhelantes, fervorosos, ¿sí? Con un celo ardiente se refiere hacia las cosas de la piedad, ¿sí? Literalmente significa hervir en espíritu, como cuando hierve el agua, ¿no? O sea, con una pasión por Dios, pues, porque estamos conectados con Él, y así como cuando viene Dios y estás y adoras y todo, y algo es su Espíritu Santo dentro de nosotros, así tenemos que vivir, ¿sí? Fervientes en espíritu, ¿sí? Sirviendo, después dice, al Señor. Y ese sirviendo viene de servir como esclavo. Al Señor, que significa amo o alguien que ejerce poder. O sea, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Entendiendo que nosotros somos esclavos por amor y Él es el amo. Nos compró. Entonces a veces decimos, Señor, pues fíjate que hoy no, ¿verdad? Y Dios nos dice, búscame, o nos dice, haz esto, y nosotros como que, ¿no? Parecemos el empleado que no quiere hacer nunca su chamba, ¿no? Viene el patrón y dice, pues tienes que hacer esto, y ese empleado se hace guaje, ¿verdad? O el clásico que hay 3, 4 que trabajan y se mete ahí como que medio le hace el cuento, sacan la chamba, pero realmente él no hace nada. Les traigo café y les preparo, o sea, él está bien con todos, pero porque no quiere trabajar, los otros sacan el trabajo, ¿verdad? Entonces, con Dios a veces podemos actuar así como que, ay Señor, hoy no tengo ganas, ¿verdad? Pero Él es nuestro Padre, es nuestro Dios, pero es nuestro Señor también. Y nos dice, obedécelo, ¿sí? Los esclavos antes tenían elección, ¿verdad que no? O sea, se permitía la esclavitud y eras de mi propiedad. Y entonces hacías lo que yo, o sea, no el esclavo decía, ay, estoy cansado, ¿verdad? O sea, ay, no quiero servirte, ay, no quiero, no. O sea, no tenían ese derecho, habían renunciado a sus derechos, ¿verdad? Y es ahí donde Jesús dice que nos neguemos a nosotros mismos. Por eso tenemos que estar solícitos en servirle en lo que Él nos pide. ¿Qué es servir al Señor? No solo es hacer algo, es obedecerle en lo que Él nos está diciendo. ¿Sí? Entonces Pablo dice aquí, pues todo esto tienen que hacer. Y después seguimos adelante, dice, gozosos en la, ¿qué? Esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo, ¿no? La vida, Cristo que nos lleva a la vida eterna, ¿no? Nuestra esperanza eterna es estar con Él eternamente, ¿no? O sea, Él es nuestra esperanza.
aún en esta vida que estamos enfrentando, nuestra esperanza siempre es Cristo. Entonces dice, gócense en esa esperanza. Y después viene otra más que no nos gusta a ti y a mí. Sufridos en la, ¿qué? Tribulación. Sufridos significa soporta pacientemente cuando te persigan. ¿Verdad? Dice, ay no, pues Dios es amor. ¿Qué pasó? Ay no, pero, o sea, no. El verdadero cristianismo se vive. No es algo idealizado así que te pintan a veces de que no va a pasar nada y que todo, y si no todo te va bien es que no tienes fe, y si no todo te, ¿verdad? Y si no eres rico pues ya no crees en Dios, y si todo es un evangelio distorsionado, ¿sí? Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, mas en todas ellas, de todas ellas lo librará el Señor. O sea, yo digo, Señor, mientras más nos acercamos, como que salen más cosas. ¿Qué pasó? Pero Dios nos forma. Dice, no querías vivir la vida cristiana verdaderamente, ¿sí? Y dice, sufridos en la tribulación, cuando nos persiguen, cuando hablan de nosotros, cuando están ahí en nuestra contra, constantes después, perseverantes, ¿sí? En la oración. ¿Verdad que son muchas cosas? Por eso tenemos que estar en la palabra, recordándolas, porque luego, pues se te olvida y se nos olvida y pues ya actuamos de una manera equivocada. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar en la palabra, recordando estas porciones. Dice, constantes en la oración. O sea, alguien que persevera, que se aferra, ¿no? Hoy oro y te vuelvo a pedir, y te vuelvo a pedir, y te vuelvo a pedir, y te vuelves, Padre, ya, ¿no? Y ya te pedí, ¿qué pasa, Señor? ¿Verdad? Porque viene y ¿qué quieres, Señor? Y pues ya se haga lo que tú quieres. Pero Dios dice, persevera. O sea, ¿cómo vas a ver el resultado de tu oración si no perseveras? ¿Verdad? No dice, persevera si estás alegre, o persevera si tienes ganas, o persevera si todo te va bien. Pues cuando nos va bien ni oramos, nada más decimos, gracias Señor, alabado sea el Señor, y vámonos. Como que tendemos a orar más cuando nos va mal, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos. Tendemos a orar más cuando nos va, porque sentimos que nos aprieta ahí el zapato y todo, ¿no? Pero tenemos nosotros, no dice así, sino dice, o sea, perseverantes, constantes, perdón, en la oración. Una constancia, ¿verdad? ¿Sí? Es como el que pasa lista, ¿verdad? Dice, ese alumno viene todos los días, ¿verdad? Y aquel no, ¿verdad? Entonces, dices, ya ese es como, ¿cómo se llama? O los que trabajan en las oficinas son aviadores, ¿no? Esos nada más vienen de la quincena y, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que ser aviadores cristianos, tenemos que ser constantes, ¿verdad? Que Dios nos está esperando. Ahí dice, no, ahí viene mi hijo el aviador, ¿verdad? Como que ahí se para de vez en cuando, se estaciona, y me ora, ¿no? Y me busca. No, nosotros tenemos que ser constantes. Y cuando a veces fallamos, pues vamos hacia adelante y lo volvemos a hacer, lo volvemos a insistir y volvemos a orar. No es por lo que sentimos. Entonces, es muy importante, constantes en la oración. Una más, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿verdad? Es decir, lo mucho o poco que podamos darle a alguien más, si vemos que está en necesidad, pues que nuestro corazón no se cierre. Siempre podemos dar algo, ¿verdad? Aunque sea mínimo. Siempre podemos echarle más agua a los frijoles. Siempre se puede hacer algo, ¿sí? O sea, se puede estirar. Siempre, ¿sí? Yo digo, si ahorita los que tenemos hijos, si hubiéramos tenido un hijo más del que tenemos, pues ahí estaría. O sea, de todas maneras hubiera comido, ¿no?
bien que mal, y ahí estaría, y a lo mejor le daba la ropa del hermano, pero ahí estaría, ¿sí? O sea, no habría problema, ¿sí? Entonces, compartiendo para las necesidades de los santos. Eso era algo común en la primera iglesia, ¿verdad? Estaban viendo y decían, pues tal, ¿sí? Tiene necesidad. ¿Sí? Hoy es muy común que la gente en la calle te pida, ¿no? Entonces estábamos en el centro, ayer, antier, y llegó un niñito y me dice, tengo mucha hambre, estábamos comiendo ahí una empanada, y dice, ¿no me da para una torta? Digo, mejor te compro la torta, siéntate. Ay, es que, digo, siéntate, yo te doy algo de tomar y todo, ¿no? Oiga, ¿de qué tiene tortas? Ay, no, mejor una moneda. Digo, entonces no quieres la torta. Digo, no, yo te ofrezco la torta, pues tú me estás pidiendo para una torta, qué mejor que te compre toda la torta, ¿no? Si te doy un peso, pues no te va a alcanzar para la torta, ¿no? Pues si te compro toda la torta, ya te la comes. Y no quiso y se fue, ¿verdad? Porque realmente no quería la torta, quería el dinero, ¿verdad? O ahora el común te hacen así, para que el corazón se te ablande, ¿no? Como diciendo, para comer, ¿no? Ya no te fijes, mira, para comer, pero es para tomarlo y para otras cosas. Pero nosotros tenemos que ser sabios también, no es de dar, ¿sí? Al que necesita. Y no cerrar nuestro corazón, ¿verdad? Como dice la Biblia, o sea, si ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras tu corazón y no le das para lo que necesita, pues, ¿sí? Dice, no tengo para comer, pues voy a orar por ti, que Dios te dé hoy, ¿no? A ver, Rodolfo, que Dios te dé, Señor, provéele un taco, ¿verdad? O esto, ¿verdad? Y tú traes ahí tus guisados, por ejemplo, ¿no? Un decir, dice, pero tú provéele, tú créele a Dios, ¿verdad? Y tú no das, o no te dan, ¿verdad? No, tenemos que dar, si tenemos, al que podamos, ¿verdad? No podemos dar más de lo que tenemos. Ese es otro. Hay gente que a veces le dice, déle al Señor, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia habla que demos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, eso es de Dios. Y ahí pues, ni para robarle al Señor. Pero no podemos, a veces vienen y dicen, no, pues es que tienes que dar más ahí, dale más allá de tus fuerzas. Digo, pues de más allá de dónde, ¿no? Solo que me endeude, ¿verdad? Y eso no es bíblico. Entonces, eso es algo que no debe de existir, ¿no? Tú no puedes dar lo que no tienes, ¿sí? Pues endeudes, hermanito, para darle al Señor, ¿verdad? No, o sea, tú no debes dar de lo que no tienes, pero sí puedes dar de lo que tienes. Y ahí es donde decimos, no, pues ahí es donde entra la otra que leímos, ¿no? Mío y mío, ¿no? Pero sí podemos dar para las necesidades de los demás, ¿sí? De lo que tenemos, ¿verdad? Entonces decimos, no, pues no me voy a endrogar para dar, no me voy a endeudar para dar lo que no, pues, ni sería sabio, ¿no? Entonces Dios nunca nos va a pedir que demos lo que no tenemos, ¿sí? Aunque el hombre lo haga, pero no está bien eso. Sirviendo, dice, no perezosos, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿sí? Practicando ¿qué? Hospitalidad, ¿sí? O sea, ser hospitalarios, ¿sí? Ahí se daba mucho allá que cuando alguien iba de viaje, pues, ¿verdad? Llegaba y tenían que ver la manera en la escritura, ¿no? De ayudarlo, ¿no? Más si era de su pueblo, si era un israelita, no se podían negar a darle alimento, ¿no? Entonces tenemos que practicar la hospitalidad con sabiduría. Bendecid a los que te aman. Bendecid a los que te tratan bien. No, a los que os persiguen. La traducción es te hacen padecer. Dice que los bendigas, ¿no? Para nuestro razonamiento humano dices, pues,
¿cómo? Todavía que me... Pero Dios dice, bendice, porque el Padre hace llover sobre buenos y sobre malos, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces tú no te amargues. ¿Qué tienes que hacer? Bendice. A los que te hacen padecer o aún sufrir, bendecid, ¿sí? Y no maldigáis. Y ese bendecid también viene de orar por ellos. Y no maldigáis, ¿sí? Otra instrucción, gozaos con los que se gozan, ¿sí? Llorad con los que lloran, ¿verdad? O sea, en las buenas y en las malas. No, en las buenas sí, pero ya cuando se pone difícil, no, pues ya ahí tú vele cómo, ¿verdad? Pues tiene que ser en las buenas y en las malas, ¿sí? O sea, entonces, un cristiano tiene que actuar así. Quien no es cristiano, quien no ha sido nuevo, pues no podemos esperar que actúe así. Pero un creyente sí, ¿verdad? Debemos de actuar así. Unánimes o de un mismo ánimo entre vosotros, ¿sí? O sea, unidos, no divididos, no peleados, ¿sí? No contenciosos, ¿verdad? Dice después, no altivos o orgullosos, sino asociándoos con los humildes. ¿Ah? No sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? O sea, tenemos que recurrir a la palabra, pues yo pienso esto, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Sino, no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué dice Dios al respecto de tu situación, de mi situación? Eso es no ser sabio en nuestra opinión, es orar también para pedir a Dios dirección. No paguéis a nadie, ¿cómo dice? Mal por mal, o sea, no devuelvas daño por daño, significa, ¿sí? Yo sé que usted no lo hace, ¿verdad? Me la hizo, se la guardo y en una que pueda, en el nombre de Jesús, la suelto, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dios, y que Dios bendiga mi venganza, ¿verdad? No, no es lo que dice la Escritura. Aunque nuestra carne quiera, muchas veces, ¿verdad? Yo no le voy a decir que a veces nuestra carne no quiera, pues claro, porque nuestra carne es débil, nuestra carne quiere cobrársela. Pero somos hijos de Dios, dice, no paguéis, no le devuelvas a nadie daño por daño, ¿sí? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, a veces no lo es, quiero decirle, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿sí? Yo recuerdo, podemos actuar de dos maneras. Tenemos que estar en paz, tratar de estar en paz con todos, con todas las personas y no tener problemas, ni rencor, ni nada. Eso nuestro corazón tiene que estar limpio, ¿sí? Pero a veces vamos a tener que defender la verdad. Y entonces eso nos va a hacer ya no estar en paz con alguien. Y se va a enojar con nosotros. Y nos va a tratar, etcétera, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Porque está ante todo la verdad. Entonces, no me es posible, ¿no? Yo estoy en paz de todas maneras. Yo no tengo, dices, no tengo problemas con esa persona. Pero, como no estoy de acuerdo con lo que hace, ¿sí? Entonces, pues obviamente él no está en paz conmigo, quizá, ¿verdad? Y así puede ser con un hermano, puede ser en la familia, puede ser en el matrimonio, así es. Entonces dice, mientras depende de ustedes, hagan todo lo posible, ¿no? Porque no quiso, no se pudo, ¿no? Pues bendícelo, ¿no? Y sigue adelante, ¿verdad?
O sea, Dios no te condena porque no está quedando en ti el que haya esa comunión, ¿sí? Dice, ya me perdí. 19, si es posible, en cuanto dependan de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, ¿verdad? Dijimos, Padre, ¿verdad? Amados míos, sino dejad o dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza o el castigo o la retribución. Yo pagaré, dice el Señor. Pero nosotros decimos, bendice mi venganza, ¿no? Y Dios dice, no, fíjate que no. Pero tampoco debemos decir, pues la venganza es del Señor, vas a ver cómo le va a ir, con un rencor en nuestro corazón. Eso sería una mala actitud, no decir, pues ya verás, ahí te lo dejo, Señor, ¿verdad? Pues sí, o sea, dejarle las cosas al Señor, pero perdonando, ¿verdad? Porque decimos, ahí pagará. Por supuesto que va a pagar, claro, porque el pecado tiene consecuencias. Eso no hay que deseárselo para que le pase o para que nos pase, son las consecuencias de. Pero Dios también está viendo nuestro corazón. ¿Con qué corazón nosotros, no? Decimos, vas a ver, tarde que temprano, ¿verdad? Entonces, eso es malintención, ¿sí? Yo sé que usted no tiene esos pensamientos oscuros, ¿verdad? Nada más uno. Pero por eso Dios nos exhorta a que no seamos así. ¿No? Y ya estamos, o le pasa algo y decimos, ya ves, la venganza es del Señor, ¿no? No debemos de gozarnos, ¿sí? Sino nuestra actitud es perdonar, decir, el perdón es no me debes nada, me hiciste daño, pero mira, a lo mejor ya no podemos seguir caminando juntos, ¿no? Ni modo, pero pues ya, perdona ahí, ¿no? Y de corazón, no me debes nada, ¿no? Ya tú arréglate con Dios y yo también, ¿no? O sea, ya Dios a mí me devolverá y a ti también te va a devolver. Entonces, dice, para su Señor está en pie o cae el siervo, ¿no? Entonces, si todos somos siervos del Señor, Dios con cada uno. Entonces, lo importante es qué actitud tenemos en el corazón, ¿sí? Donde dice, mía es la venganza, no está hablando que tuya, ¿verdad? Entonces dice, Dios, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, fíjate, o sea, no tu amigo, tu enemigo, tuviere hambre, ¿verdad? O entrar en una necesidad. Fíjate hasta dónde llega el amor de Dios. Dale, ¿qué? De comer. Pero me hizo daño y todavía, ahorita que necesita, tengo que prepararle unas tortas y dárselas, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, a lo mejor ya no puedes, entiéndase bien, a lo mejor ya no puedes seguir con él, pero no por eso no vas a bendecirlo. Dice, si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sí? Esta expresión significa que al hacer un favor a tu enemigo le recuerdas el mal que te ha hecho, de manera que aún pueda arrepentirse con dolor en su corazón. A eso es a lo que se refiere esta expresión, ¿sí? O sea, porque él no lo va a merecer, ¿no? Entonces, puede suceder, ¿verdad? Pero tu obligación es hacerlo. Pero ¿cómo? Si todo lo que me hizo, bueno, todo lo que nosotros le hicimos a Dios y Dios nos perdonó, no merecíamos y nos abrió la puerta en su reino, ¿verdad? Dice, no seas vencido de lo malo. Y eso quiere decir subyugado, o sea, que te domine, ¿verdad?
que el mal te domine, que el pecado te domine. No seas vencido de lo malo, ¿sí? De la desviación moral, del pecado, de la depravación, sino vence, ¿sí? Es decir, somete tú, ¿sí? Eso es vencer el mal con el bien o con la justicia, el mal, ¿verdad? ¿Cuántas instrucciones, verdad? Híjole, 20 versículos quizá, menos. ¿Cuántas instrucciones a los cristianos, verdad? De la vida cotidiana, ¿sí? Y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Fuera la hipocresía, el amor sincero, el perdón, ¿verdad? Constantes en la oración, ¿sí? Hospitalarios, cuando sufrimos, pues aguantamos pacientemente, ¿verdad? Servimos al Señor, nos gozamos en Él, no perezosos, ¿sí? Entonces, todo esto, si nosotros como creyentes estuviéramos recordando, porque si ustedes ven, Pablo, los apóstoles escribían todo este tipo de cosas de lo común, de la vida común de la gente. ¿Sí? Y hay mucho más, ¿verdad? De los deberes cristianos. Pero si todos nos amoldamos a esto, ¿qué pasa? Vemos egoísmo en nuestra vida, familia, y decimos, ay, tú mismo tienes que decir, pues no, estoy siendo orgulloso, estoy siendo rencoroso, quiero vengarme, ¿no? No estoy siendo hospitalario, o sea, estoy sufriendo, o sea, Dios todo, no pienses que Dios no ve lo que tú estás pasando y lo que yo estoy pasando. Dios sí lo ve. Y Dios es justo, ¿sí? Y va a traer retribución. Y eso, vaya, por escrito, ¿no? O sea, va a pasar. Pero nuestra actitud siempre debe ser bendecir, ¿verdad? ¿Es difícil? Sí. Pero eso es parte de renovar nuestra mente, ¿sí? Voy a actuar ahora conforme a la palabra. Antes en mi carne pues me vengo, me pongo más rudo, o sea, eso es en la carne, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, todo arrebata, todo en la ira, ¿sí? Pero en Dios ya no puede ser así, porque hemos nacido de nuevo, nuestra simiente es santa ahora, es diferente. Entonces el mundo tiene que ver la diferencia. A veces ya la gente no distingue al cristiano. O sea, ¿tú eres cristiano? Sí. Yo también. Sí. Porque no se ve una diferencia en la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerla y esforzarnos por hacerla para llevar fruto, como dice en Juan 15, ¿sí? Con eso agradamos a nuestro Padre y son mis discípulos, ¿verdad? Entonces tenemos que mostrar la bondad de Dios. Jesús a donde iba mostraba la bondad de Dios, ¿sí o no? Nadie tenía que reclamarle, pero era celoso de la palabra de Dios. Era duro contra el pecado y contra la hipocresía, ¿verdad? Pero era amoroso con el que se arrepentía, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que parecer a Jesús, ¿sí? Entonces, todo esto son muchas áreas, pero recordarlo, y ahí está sobre eso, recuerdo, ¿sí? Si seguimos leyendo ahorita el capítulo 13, que luego lo vamos a ver, habla de someterse a las autoridades que Dios estableció y se arranca de un montón de cosas, ¿verdad? Empieza a hablar. Y tenemos que nosotros pedirle al Señor, ¿sí? Vamos a orar un momento, póngase de pie, por favor. Yo sé que a todos Dios en algo nos habla. Señor, oramos. Padre, son muchas cosas que tu palabra nos marca, pero si estamos en ellas, tenemos que recordarlas, Señor. Recordar ser constantes en la oración, recordar amarnos sin fingimiento, recordar, Señor, el bendecir aún a nuestros enemigos, recordar, Señor, el soportar las pruebas, las aflicciones, Señor, pacientemente, sabiendo que tú vas a obrar.
el no perder la esperanza en ti, Señor. Padre, que podamos ser hospitalarios, que demos para las necesidades de los demás, que entendamos que te tenemos que servir a ti como amo, como nuestro Señor, porque es lo que eres, nuestro Salvador y Señor, sin cuestionarte a ti, Señor, ni a tu palabra, Señor. Si lo dice tu palabra, lo tenemos que hacer, Señor. Si lo dice el hombre y no está en la palabra, no tenemos por qué hacerlo, Señor. Pero si lo dice tu palabra, lo tenemos que hacer, Señor. Y te obedecemos a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, porque hacer todo esto nos lleva a ser obedientes, Señor. En todas las áreas. Tú no quieres que solo en un área, sino hay muchas cosas en nuestra vida. Que la piedad, que la bondad en cada cosa, Señor, surja, Padre. Ven y produce, Señor. Nos apegamos a ti, Señor. Y como dice tu palabra, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis fruto. Y nos habla delante de por qué llevaron fruto, porque guardaron sus mandamientos, Señor. Y de eso se trata el vivir la vida cristiana, de guardar tus mandamientos y de ir conforme a ellos viviendo, Señor. Por un momento ahí levanta tus manos. Yo sé que todos tenemos luchas, pruebas, Señor. Ven en nuestra situación. Oramos una vez más. Obra a nuestro favor, te pedimos, Señor. Y que en nuestro corazón haya la actitud correcta, Señor. Señor, que podamos perdonar, que podamos amar, que podamos con sabiduría hacer todo lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, en las dificultades. Que entendamos que también hay una lucha espiritual, Señor, que la guerra es espiritual, que la oposición es espiritual, que no es en la carne contra las personas, Señor, sino hay pecado, hay situaciones ahí, Señor, espíritus también inmundos, Señor, que dominan a esas personas, pero nosotros podemos orar, Señor, porque tú eres mayor que todo eso, Señor. Así que entendamos con quién es la lucha, Señor, para que no entremos en conflictos humanos, Señor, sino entendiendo tu victoria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en... Cristo, El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.